Muy buenos días. Vamos a comenzar con la clase de hoy, 28 de octubre. Por cuestión de la luz, no vamos a hacer una clase en vivo, sino que va a estar grabada, ¿no? Esto quedará en el aula virtual donde ustedes en este momento estarán revisando. Vamos a continuar entonces. El día de ayer estamos hablando un poquito ya de lo que es el régimen general, ¿no? Régimen general prácticamente, ¿quiénes conformaban este régimen? Aquellas actividades que se encuentran excluidas del RIMPE y también aquellas actividades que ya cumplen con cierto rubro, ¿no? De ingresos, es decir, si superan los $300,000 al año siguiente, ya se convierten, forman forman parte ya de un nuevo régimen, en este caso, el régimen general, ¿sí? Eso habíamos revisado el día de ayer, habíamos revisado las cuestiones, sobre todo de quienes están en cambio obligados a llevar contabilidad, porque yo puedo obtener una actividad económica y puedo ser no obligado a llevar contabilidad, pero existen parámetros, condiciones y rubros, sobre todo bases que nos pone la normativa justamente en el reglamento el reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno, en el artículo 37, nos establecía cuáles son estos rubros que nosotros debemos considerar. Si sobrepasamos uno de estos, ya nos convertimos en obligados a llevar contabilidad. Esto hablando sobre las personas naturales, ¿no? Porque la normativa de igual manera nos establece que las personas jurídicas, es decir, las sociedades, desde su nacimiento, ya son obligadas a llevar contabilidad. Muy bien. Las condiciones que nos ponían o los parámetros, la base que nos ponía para considerar es que si sobrepasamos los $300,000, automáticamente somos obligados a llevar contabilidad. De igual manera, si nuestros costos y gastos superan los $240,000, nos obligamos a llevar contabilidad. O a su vez, si nuestro capital de trabajo al inicio de actividades o al 31 de diciembre supera los $180,000, nosotros al siguiente año ya estamos obligados a llevar contabilidad, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a continuar ya con una nueva temática, con un nuevo tema, ¿sí? Y de igual manera, la clase anterior estábamos revisando lo que era la tablita, ¿no? Para el cálculo del impuesto a la renta, que vimos que es diferente el cálculo que se aplica para el régimen general que para el régimen RIMPE, porque el RIMPE, nosotros para determinar un impuesto a la renta, tomamos en referencia los ingresos que hayamos generado. Estos ingresos nosotros ubicamos en la tablita que nos encontremos, perdón, en el rango que nos encontremos en la tablita que nos establece la normativa, aplicamos una fórmula y determinamos nuestro impuesto causado, ¿no? Pero para el régimen general tenemos otra tabla, ¿sí? Que es justamente para personas naturales y sucesiones indivisas, en donde nosotros vamos a trabajar ya no sobre los ingresos, sino sobre una base imponible, que la base imponible prácticamente sería el cálculo de los ingresos menos costos y gastos, ingresos grabados menos costos y gastos deducibles, luego se aplicará una conciliación tributaria y se va a determinar una base imponible para que esa base imponible sea sujeto al cálculo, ¿no? De acuerdo a la tabla que nosotros tenemos de igual manera, para ese régimen, para el régimen general. Y hoy vamos a revisar una nueva temática. Veamos si tenemos por aquí. Si tenemos una nueva temática. A ver, vamos a ver. Tributación. En el aula virtual de igual manera puede encontrar la materia que se encuentra cargado. Veamos por acá. Tenemos aquí materia. Muy bien. Les voy a proyectar el PDF con el que estábamos trabajando. Miren por acá. Ahí tenemos, ¿no?
Aquí estamos. Entonces, miren, justamente en el artículo 19 de la LORTI o en el artículo 37 del reglamento a la misma ley, nosotros encontramos esta tablita, ¿no? Claro que esta no está actualizada porque cada año se actualiza esta tablita de acuerdo a una fracción básica desgravada. Entonces, miren por acá, si yo pongo en el buscador, impuesto a la renta 2023, vamos a ver qué cambia, ¿no? Vamos a ver qué cambia. ¿Por qué va a cambiar? Porque, como les digo, todos los años existe una nueva tablita, ¿no? Existe una nueva tablita, una nueva fracción básica desgravada. Miren, por ejemplo, en este año, en el 2023, perdón, aquí ya se cargó, la fracción básica desgravada es de 11.722. Miren, ¿por qué? Porque si con la base imponible nosotros ya superamos esta fracción, ya comenzamos a tributar, miren, vamos a comenzar a tributar. Pero si nosotros tenemos ingresos o una base imponible menor a los 11.722, no vamos a pagar nada, ¿verdad? Debemos informar, sí, realizar la declaración, sí, pero no se va a generar un impuesto si tenemos un rubro menor a la fracción básica desgravada, ¿sí? Todos los años nosotros vamos a encontrar con esa tablita actualizada, ¿sí? Porque de acuerdo a resolución, nos estarán dando las actualizaciones cada año de esta fracción. Muy bien, continuamos entonces por acá con la materia. Miren, entonces ya conocemos eso. Y vamos a ver algo, una temática. Bueno, este no es un régimen, pero sí es una calificación que da el SRI, ¿sí? No sé si ustedes, por ejemplo, han visto alguna facturita, creo que sí tengo por acá, no he tenido, pero fijaránse en una factura electrónica. Justamente cuando son negocios grandes, ¿no? Cuando realizan transacciones, altas transacciones, cuando tienen montos de transacciones bien altos, se les da una calificación, justamente el SRI, de acuerdo a una resolución que emite, le califica a este contribuyente, sea persona natural o jurídica, le califica como un contribuyente especial, ¿sí? Un contribuyente especial, o podríamos llamar un contribuyente grande, donde ellos van a calificarles, bueno, puede ser una de de los objetivos de la calificación, tener un control especial sobre ellos, ¿sí? Y miren, tenemos entonces también los contribuyentes especiales, como les digo, si ustedes pueden y pueden verificar en alguna factura de algún negocio grande, por ejemplo, el comisariato, Supermaxi, el TIA, miren, ustedes cogen la factura y van a revisar que ahí seguramente, y estoy más que seguro, que ahí dice contribuyente especial y le da el número de qué resolución han emitido para que el SRI, la Administración Tributaria, le califique como contribuyente especial, ¿sí? Y miren, vamos a ver un poquito acerca de estos contribuyentes, ¿no? Los contribuyentes especiales, que ellos van a tributar sobre como los parámetros del régimen general, ¿no? No es que tiene otros parámetros, sino que solamente le da una calificación especial, un contribuyente especial, una numeración, ¿sí? Para ciertos tipos de controles que va a tener el Servicio de Rentas Internas. Pero ellos van a tributar, no es que es otro régimen, sino que ellos van a tributar como el régimen general, ¿sí? Si son sociedades, pagarán el 25% del impuesto a la renta. Pero si son personas naturales calificadas como contribuyentes especiales, de igual manera, van a tributar de acuerdo a la tablita que nosotros revisamos, ¿no? Del artículo 37 del reglamento de la ley. Y miren, ¿qué nos dice por acá? En lo que respecta a los contribuyentes especiales, se consideran, entre otros parámetros, el monto de sus activos, nos dice, el volumen y relevancia de sus transacciones y la participación en la recaudación tributaria. Miren, estos son algunos de los parámetros que el Servicio de Rentas Internas toma en consideración para calificar como contribuyentes especiales. Es decir, que no le va a dar una calificación a una persona natural que vende $20,000 al año, que a una persona que pueda vender 20 millones, 5 millones al año, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a estos parámetros, es que ellos van a nombrar a los contribuyentes especiales. Nos dice el monto de sus activos. ¿Qué tal si tiene unos activos elevadísimos? Entonces ahí hará sus estudios, tomará información el SRI y lo calificará, ¿no? Como les digo, mediante su facultad resolutiva. No nos olvidemos, ¿no? Que una de las facultades es la resolutiva, que toda respuesta, toda comunicación la debe hacer a través de resoluciones, el Servicio de Rentas Internas, la aduana, o sea, los gobiernos autónomos.
Miren, ¿qué otro parámetro toma en consideración? El volumen y relevancia de sus transacciones. ¿Sí ven? No es lo mismo que me califiquen a mí que yo tengo 100 transacciones, 100 ventas al año, a que tengan unos 100,000, 200,000 transacciones en el año, ¿no? Que tengan 500,000 transacciones en el año, ¿verdad? No me van a calificar a mí, sino que ellos van a verificar el volumen y relevancia de las transacciones que hayan generado. O la participación en la recaudación tributaria. De igual manera, ¿no? Los contribuyentes grandes van a ser posiblemente los que más tributos, puede ser en impuesto al valor agregado, impuesto a los consumos especiales, quién sabe otro tributo, de acuerdo a la participación que tenga en la recaudación tributaria, ellos también serán calificados y será un parámetro a considerar para, a través de una resolución, atribuirle esta calificación al contribuyente, ¿no? De especial, de contribuyente especial. Sí, eso nomás para aclarar y terminar con este temita de los regímenes, ¿no? Que solamente nos hemos enfocado en dos. Justamente nos enfocamos en el régimen RIMPE y también en el régimen general, ¿sí? Que usualmente son los más comunes que nosotros vamos a manejar. Y miren, ya vamos a entrar en una nueva temática, que es una que me gusta, ¿no? En donde vamos a revisar lo que es agentes de retención, ¿sí? Pero antes de continuar con esta nueva temática de agentes de retención, es necesario que nosotros realicemos o verifiquemos cuál es el, los formularios, ¿no? Los que se declara justamente el impuesto a la renta bajo RIMPE, ¿sí? Justamente eso es algo que quería revisar con ustedes la semana anterior, pero por cuestiones de tiempo no pudimos. Y esta semana mejor vamos a hacerlo de una vez antes de pasar a una nueva temática. Déjenme abrir el SRI para poder seguir trabajando. Un segundito, estoy viendo las claves para poder ingresar. Muy bien, vamos entonces. Vamos a verificar. A ver, les comparto pantalla para que puedan verificar. Vamos entonces. Miren, estamos aquí justamente en la página del SRI, en donde nosotros vamos a verificar la declaración de los impuestos, ¿no? Bajo el régimen RIMPE. RIMPE emprendedor, ¿sí? Y de una vez el negocio popular, porque este es bien sencillito. Miren, justamente nos vamos aquí al módulo que nos dice declaraciones, ¿sí? En declaraciones abrimos esta pestañita, declaración de impuestos, y aquí nos dice, ¿no? Elaboración y envío de declaraciones. Y buscamos, miren, nos va a salir bastantes formularios, pero los principales nos va a salir aquí en la parte superior, en donde tenemos el IVA y aquí tenemos los que corresponden al impuesto a la renta. Miren, ¿qué nos dice? Formulario renta sociedades, ¿sí? Porque las sociedades van a declarar en un formulario específico, las personas naturales van a declarar en un formulario específico. Bueno, este tenemos el formulario de retenciones
Aquí informamos las retenciones cuando actuamos como agentes de retención. Y por acá tenemos otros tipos de formularios, ¿no? Este es el de herencia, legado y donaciones, y este es un formulario que existió cuando estuvo vigente el régimen impositivo para microempresas, ¿sí? Que eso ya se encuentra derogado y fue reemplazado por el RIMPE. Miren entonces, si somos personas naturales, hacemos clic aquí, justamente en ese formulario, renta naturales, ¿sí? Y miren, se va a desplegar esta pantallita, donde nos dice de qué año nosotros queremos informar. Nos sale 2022, ¿verdad? Que se declara en el 2023. Todavía no se encuentra habilitado el 2023 porque no se acaba el año aún. Y miren, año 2022 vamos a declarar. Muy bien, ¿qué me dice? Siguiente, y aquí me van a aparecer unas preguntitas. Justamente estas preguntas nosotros debemos tomar en consideración porque es necesario que realicemos eh, que realicemos, bueno, es necesario que nosotros respondamos estas preguntitas de acuerdo a la realidad de nuestro negocio, de nuestra actividad, de nuestro régimen. ¿Por qué? Porque cuando le demos siguiente, el formulario solamente va a aparecer con los campos que sean necesarios que nosotros llenemos. Porque miren, si nosotros ponemos ver formulario completo, nos va a aparecer el formulario total, ¿sí? Para personas obligadas a llevar contabilidad. Pero como, ¿qué tal si nosotros formamos parte del RIPE, pero no somos obligados a llevar contabilidad? Miren acá, me aparece que yo pongo esta situación financiera, cuando yo en realidad si no soy obligado, no voy a tener esa información, porque no soy obligado, yo solamente llevo un registro de mis ingresos y de mis egresos, ¿sí? Muy bien, pero miren, vamos más acá, sí. Debemos responder las preguntas. Algunas incluso ya se encuentran seleccionadas y los campos bloqueados. ¿Por qué? Porque con la realidad con la realidad del RUC, perdón, con el RUC, que ya justamente el SRI es el quien emite y tiene esta información, ya se encuentra ligada estas respuestas, en donde la primera pregunta, ¿qué nos dice? Requiere efectuar la declaración y pago del régimen RIMPE Negocios Populares cuyos ingresos no superan los 20,000 y no provienen de actividades económicas diferentes del RIMPE, y ya de una me pone no, porque yo no formo parte de los negocios populares, ¿verdad? Si yo superé los 20,000 y yo ya informé justamente en un módulo que es por aquí de actualizaciones, yo he puesto que yo ya sobrepasé los 20,000. Por lo tanto, al yo actualizar esa información, también se actualiza mi RUC, en donde me dice, muy bien, dejas de ser negocio popular y te conviertes en RIMPE emprendedor. Y por lo tanto, como esa información ya se encuentra ligada, me bloquean el campo y me dan la respuesta automáticamente, porque yo no voy a declarar ya como negocio popular, sino como RIMPE emprendedor. La segunda pregunta, ¿qué me dice? Para el periodo fiscal a declarar, se encuentra sujeto al régimen RIMPE y de una me pone, mire, de forma inmediata y de igual manera me bloquean los campos y me ponen la respuesta de sí, porque sí formo parte del régimen RIMPE. De igual manera, porque la actividad que yo tengo registrada ya se encuentra ligada con esta respuesta, posiblemente, ¿no? ¿Qué me dice? ¿Tienes empleados bajo relación de dependencia? Voy a poner no. Y en el caso de que ponga sí, me dice cuántos tienes, ¿sí? ¿Cuántos empleados tienes? En este caso, pongamos el que no tenemos ninguno. Para el periodo a declarar, ¿se encuentra obligado a llevar contabilidad? Aquí ponemos, si somos obligados, ponemos sí, pero si no somos, le colocamos el no. En este caso va a poner no, porque si yo pongo sí, me va a salir el formulario completo para obligado a llevar contabilidad, donde voy a presentar los estados financieros, pero en este caso no. Dejémoslo ahí, porque para obligados a llevar contabilidad, vamos a trabajar con eso en taller de tributación. Aquí estamos viendo solamente lo más sencillo, no obligado a llevar contabilidad. El próximo módulo, si tengo la oportunidad de compartir con ustedes, vamos a verificar en taller de tributación ya lo que es para obligados a llevar contabilidad. ¿Sí? Y miren, vamos entonces. Siguiente pregunta, ¿qué me dice? Para el periodo a declarar, pertenece al grupo prioritario, ¿sí? Para personas con discapacidad o es sustituto directo o solidario de una persona con discapacidad. En el caso de que no la respuesta sea no, colocamos ¿no? el check aquí en el campo que nos indica. O si no, colocamos sí. Y aquí nos va
aquí vamos a tener el sí, ¿no? ¿Por qué nos pone eso? Porque, por ejemplo, existen beneficios tributarios para personas con discapacidad, para adultos mayores, ¿sí? Por ejemplo, eso. Veamos, pongámosle el no, pero. La última pregunta que nos indica aquí el formulario. ¿Tiene ingresos sujetos de impuesto a la renta único o al régimen impositivo para microempresas? No, aquí ponemos no, ¿sí? Y le damos siguiente. Y se nos va a abrir ya el formulario conforme a las respuestas que dimos, ¿sí? Y miren, van a ver que este formulario tiene menos campos, ¿no? Si vimos cuando yo abrí en ver formulario completo, me salía que presente el estado de situación financiera, que presente el estado de resultados, pero miren, ahora para una persona no obligada a llevar contabilidad, me dice de forma general, miren por acá, me dice muy bien, presenta solamente los ingresos grabados que tú tengas, ¿sí? Que pueden ser por actividades de libre ejercicio, ocupación liberal, arriendo de bienes muebles, etcétera, porque vimos que estas actividades son de régimen general, ¿no? Los honorarios profesionales, los servicios profesionales, régimen general. Ocupación liberal, exclusivamente profesionales, comisionistas, régimen general. Arriendo de bienes muebles, perdón, de bienes inmuebles, rentas de capital, que nos decía, exclusión, ¿no? Y por aquí tenemos más datos. Pero miren, vamos a ponerle facilito. ¿Qué nos dice que coloquemos aquí? Como vamos a declarar como RIMPE, aquí nos corresponde a nosotros informar. Mire, ¿qué nos dice entonces este campo, el 611? El campo 611 nos establece que la actividad empresarial incluye actividades sujetas a impuestos únicos, régimen impositivo para microempresas del ejercicio 20 o 21 que estuvo vigente y régimen RIMPE a partir del ejercicio 22. Me dice, muy bien, entonces, supongamos que tengo una actividad de ferretería y yo generé en el año $30,000 de ingresos. Mira, $30,000 de ingresos. Y me dice, muy bien, también coloca cuáles fueron tus costos y gastos. Vamos a determinar nuestros costos y gastos entonces. Debemos verificar justamente para eso, es el registro de los ingresos y egresos que vamos a tener, el control que vamos a tener. Vamos, pero esto, miren, esto es de forma informativa nomás, esto es informativo, porque no nos olvidemos que el impuesto que nosotros cancelamos es es conforme eh, a ver, es conforme a los ingresos, ¿no? Y miren, el costo y gasto entonces solo vendría a ser un complemento, una información que nosotros estamos presentando. Supongamos que vamos a tener $15,000 de costos y gastos durante el año 2022. Muy bien, he presentado la información de forma sencilla. Miren, ¿puedo poner otras? Claro que sí. No nos olvidemos que cuando nosotros revisamos el RIMPE me decía que nosotros vamos a determinar el impuesto a la renta como régimen RIMPE sin perjuicio de pertenecer a otros regímenes, y ahí nos decía el régimen ordinario. Muy bien, ¿qué nos decía en conclusión con esa partecita de la normativa? Que yo puedo declarar como régimen RIMPE, así como si puedo tener otra actividad, en este caso de ejercicio profesional, yo también lo voy a declarar como régimen eh, como régimen general, ¿sí? Miren, y puedo declarar las dos, justamente por cuestiones de tiempo, entonces, hasta ahí vamos a quedar en este día, ¿sí? Justamente en esta clase, porque si quisiera en una clase en vivo, para que hagan preguntas, poder yo también solventar algunas dudas que vayan teniendo. Justamente por eso revisamos primero la normativa y luego estamos ya revisando con el taller, ¿no? Con la práctica, justamente lo que nos interesa. Hicimos la lectura, el análisis más que todo, más que una lectura, siempre hicimos un análisis de la normativa, hicimos unos pequeños ejercicios en Excel y ahora sí, esos ejercicios, esa realidad que nosotros ya conocemos, la normativa, vamos a pasarlo ya a la parte práctica, en este caso, el formulario, ¿sí? Justamente en la próxima clase, mejor vamos a revisar eso antes de ingresar a una temática que sí me interesa, que me gusta, que es de agentes de retención, ¿sí? Donde vamos a verificar tanto las retenciones del IVA, del impuesto a la renta, quiénes son agentes de retención y sobre todo las codificaciones y porcentajes que utilizamos de acuerdo al régimen que pertenecemos, de acuerdo a la calidad
del proveedor que nosotros tenemos para poder emitir esa retención. Entonces, la próxima semana, con más calma, vamos a revisar y a eh, tener esa clase, ¿no? Justamente vamos a terminar con el llenado de formularios para que tengamos en claro el panorama. Muy bien, espero que visualicen este video para la próxima semana, no empezar desde cero la temática que estamos analizando, ¿no? Me despido, hasta la próxima semana.